Debo empezar por aclarar que en mi intervención anterior terminé mencionando la pena de muerte para el salteador de caminos, pero no era mi intención abogar en favor de la pena de muerte, sino traer el fenómeno del salteador de caminos a nuestra realidad actual, a nuestra inseguridad actual en nuestras calles, carreteras, pueblos, rancherías. Estoy en contra de la pena capital, no nada más por la pena capital, sino por el poder que se le otorga a la persona que le correspondería aplicarla. Generalmente pensamos que va a ser un gobernante justo, ponderado, prudente, pero no lo podemos saber. De ahí que es mejor no darle esa calidad de, de sanción, ese poder de sanción a nadie. Entonces, quería aclararlo, porque a final de cuentas estaríamos yendo en contra de lo que estamos hablando en esta serie, de la liberación del mexicano. Y por la pena capital, pues de alguna manera nos quita la libertad y el derecho a la vida. Y hoy voy a hablar de la liberalización, pero desde el punto de vista de la mexicanidad, desde el punto de nuestra perspectiva como mexicanos. Para ello voy a acudir a dos personajes del grupo Hiperión, de esos mexicanos que a principios del siglo pasado estudiaron al mexicano, la forma de ser del mexicano y por qué el mexicano es así, para tratar de comprender y ponerse en paz con el propio mexicano. Un esfuerzo que se ha perdido y creo que es necesario recuperarlo en estos tiempos de crisis. El primero es un psicoanalista, Santiago Ramírez, que en el año de 1934, estamos hablando de finales del Maximato de Calles, aplica la técnica del psicoanálisis al mexicano y él llega a la conclusión de que el mexicano sufre de un complejo de inferioridad. Aclara, no es que el mexicano sea inferior, es que el mexicano se siente inferior. Y nos lo explica de la siguiente manera. Es como el niño pequeño que frente al papá, a la altura, el tamaño, la fuerza, la libertad, la madurez propia que tiene el padre, pues se siente inferior al papá. Conforme ese niño va creciendo, pues va viendo al papá ya no tan fuerte y no tan sabio y no tan poderoso. Pero mientras sigue siendo un menor de edad, pues sí se siente inferior. Y entonces dice que cuando los europeos descubren América, nos imponen una civilización superior, por lo menos así nos la hicieron ver, una civilización desarrollada, acabada, totalmente hecha, que representaba, según ellos, la humanidad. Y para nosotros, para ellos, nosotros éramos pues unos seres medio salvajes que no sabían a ciencia cierta si éramos humanos, inteligentes y teníamos capacidades, inclusive para ser salvados en la religión católica. Esas grandes discusiones se dieron con el padre de las casas, entre otros, en España, no así, por ejemplo, en la corona inglesa, donde llegaron los ingleses a Estados Unidos y arrasaron parejito. Pero aún así, eh, para nosotros se nos vendieron ellos como una civilización superior. Y además en esto tuvo mucho que ver la forma como llegaron. Fue una forma de conquista, de imposición. De hecho, hubo un genocidio, hubo culturas enteras que desaparecieron, como por ejemplo los taínos en el Caribe. Así que sí, para nosotros los eh, europeos pues eran como demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños
Y explica él, de ahí viene lo que llama el complejo de inferioridad del mexicano. Ante ello, Emilio Uranga, un filósofo, en 1951, le dice a Santiago Ramírez, no es inferioridad, es insuficiencia. Tenemos que cambiar la perspectiva e inclusive la concepción. Emilio Uranga es un filósofo de altura mundial que ha sido muy vilipendiado por la cultura en México. Él desgraciadamente tenía problemas de personalidad y terminó peleado prácticamente con todo el mundo cultural de su época, con toda su generación. Una generación de grandes personajes, entre ellos Paz. De hecho, lo que Paz es en la poesía, Emilio Uranga es en la filosofía, y está a ese nivel. Emilio Uranga es un filósofo de talla mundial que puede estar a la altura de cualquier filósofo a nivel mundial de su época, de su generación. Pues bien, él le dice a Ramírez, no, te equivocas, Santiago, no es inferioridad, es insuficiencia. La inferioridad es un rango en una escala que corre de superior a inferior, en una relación de uno y otro, de algo contra algo. Es un criterio extrínseco que mide siempre, que nos mide siempre contra algo, generalmente distinto a nosotros. Esta perspectiva es una perspectiva externa, es una perspectiva en donde siempre hay otro, no es una perspectiva de nosotros y desde nosotros y para nosotros. Inclusive no es una perspectiva con nuestra escala de valores y con nuestros criterios, inclusive culturales y fisiológicos. Y ya lo dijo Uranga, ser insuficiente no es necesariamente ser inferior. La suficiencia es colmar las exigencias de un determinado nivel de vida. Es una medida. En el momento en que yo ya satisfací mis necesidades de alimento, ya estoy suficiente, para mí ya es suficiente, ya no necesito más alimento. Pero eso no me hace ni superior o inferior a nadie. Simplemente mide mi nivel de suficiencia personal. La superioridad, por el contrario, es un rango más elevado de entre diversas vidas, diversas y contradictorias vidas. Y señalo diversas vidas. Es decir, me estás midiendo contra otra vida que puede ser diversa a la mía, como la del europeo de aquella época con el habitante de Tenochtitlan, también de esa época. La suficiencia e insuficiencia, por lo tanto, es una escala inmanente, intrínseca y con una valoración propia. La superioridad y la inferioridad siempre hablan de otro y generalmente de sus criterios, de sus valores y de sus escalas. Por eso Uranga decía que reconocerse insuficiente no es reconocerse necesariamente incapaz para ser suficiente. Quien se reconoce insuficiente realmente se reconoce capaz de alcanzar la suficiencia, de desarrollar las posibilidades personales y propias para la realización de sus potencialidades y suficiencias. Y en esto Uranga tenía mucho de Nietzsche. Tenemos que transvalorizar la perspectiva. En otras palabras, tenemos que cambiar de perspectiva y utilizar nuestra perspectiva para medirnos a nosotros mismos. Y aquí viene algo muy interesante. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de la inferioridad y la insuficiencia con la política? Pues tiene que ver mucho, porque nuestra formación política
está de alguna manera traumatizada por esta diferencia. Dice Uranga, quien se asume inferior necesita ser salvado. Y quien necesita ser salvado, pues reconoce a un inferior. Alguien que venga y le colme, alguien que le dé algo, alguien que lo salve. Una salvación que él ve merecida porque él es incapaz. O sea, su merecimiento es por ser inferior. Y esto, pues, nos facilita caer en la cultura del no esfuerzo, del merecimiento clientelar. De ahí nos viene la cultura de la minoría de edad y ver al presidente como padre. Hay en nuestra figura de autoridad, en el mexicano, mucho de la figura autoritaria, patriarcal y paternal, del padre dador, que está obligado a saciar mis necesidades como menor de edad incapaz de satisfacerlas por mí mismo. Y el menor de edad necesita salvadores. A diferencia de ello, el que es insuficiente, lo que requiere es superarse, es liberarse de esa insuficiencia, de esa tara, de esa necesidad, de esa falta. Y no de un salvamiento por otro, sino de salvarse a sí mismo, dentro de la cultura del esfuerzo, del aspiracionismo, de la liberación. No estamos así, por lo tanto, esperanzados al don, a la dádiva, a la beca, a la ayuda, al apoyo del Salvador. Al contrario, tenemos una tarea, una obligación, una misión, un destino, un sentido a nuestra vida. No a ser colmados, sino a colmar nosotros mismos nuestras necesidades. Y ojo, toda salvación requiere de un Salvador. Y ese Salvador, ese gran dador, es superior, fuerte, invencible, temido, autoritario. Hay que someternos ante él, que no se vaya a enojar. Hay en esta relación una exterioridad. Y esa relación además es de dependencia. Por eso nosotros no hablamos de inferioridad, hablamos de insuficiencia y hablamos de liberación. Porque liberarnos depende de nosotros mismos. Nadie va a venir a liberarnos. Tenemos que liberarnos nosotros mismos de nuestras insuficiencias. Nosotros mismos tenemos que salvarnos. Y eso le da a nuestra vida un sentido, a nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, a nuestra propia acción y a nuestra forma de entender nuestra convivencia con nosotros. Tenemos una misión, que es salvarnos. ¿Qué es salvarnos? Liberarnos. ¿De qué? De nuestras insuficiencias, nuestras necesidades y nuestras ignorancias. Y aquí entramos a uno de los temas más apasionantes de la filosofía de Uranga. Uranga dice que el mexicano no es un ser inferior, que el mexicano es un ser insuficiente, y es un ser insuficiente porque vive en el accidente, porque su paradigma es el accidente. Él dice, un accidente es una carencia frente a la substancia. No se espanten. Él dice, a ver, por un lado está el ser, la substancia, y por otro lado está la nada. O sea, la nada y el ser. En medio está el accidente. Es más que la nada, pero es menos que el ser. Regresemos a la conquista. Llegan los europeos y nos dicen, nosotros somos la civilización. Nosotros somos la humanidad. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Somos el centro del universo. Somos
los representantes de Dios, del Dios único y verdadero en la tierra. Somos los salvadores. Somos el ser ya terminado. Y nosotros le compramos en principio esa idea. Y dice Uranga, a ver, espérenme tantito. En realidad, el ser como tal, como absoluto, pues es una idea. Nuestro ser es cuando morimos. O sea, nosotros sabemos quiénes fuimos y cómo somos y hasta el momento en que fallecemos. Antes somos siendo. Somos seres que se están haciendo constantemente. Somos diría Heidegger. Entonces, Uranga dice, eso de ser accidente del mexicano no es un pecado, una mácula, un error, no. Es una forma de ser, porque en realidad hasta el propio europeo es en el accidente, porque toda vida es un tránsito, es un constante hacerse. No se está siendo. Es un tránsito. Entonces, cuando el mexicano se asume como insuficiente y como accidente, se asume como una aspiración al ser, como salir cada vez más de la nada para llegar a ser cada vez más substancia. Y los antiguos mexicanos tenían una palabra que lo describía perfectamente y que no tiene traducción al español. Nepantla. Nepantla quiere decir en medio. Cuando los indígenas le decían a los españoles que estaban en Nepantla, ellos no entendían. Y es que lo que le estaban diciendo los indígenas es que estamos en el accidente. Nosotros estamos siendo, estamos cambiando. Todavía no terminamos de ser indígenas ni náhuatls y todavía no somos lo que ustedes quieren que seamos. Católicos, apostólicos, romanos, españoles, europeos. Pues no, estamos en Nepantla. No lo entendían. En su eurocentrismo, repito, el europeo decía que era el centro del mundo, del universo, que el sol giraba, todas las estrellas giraban alrededor de él, y que él era hecho a imagen y semejanza de Dios, y que tenía la verdad verdadera y el camino al cielo y a la vida eterna. En realidad, sin meternos a discusiones religiosas, sí, pues tanto el europeo como el mexicano, como cualquier ser humano, es un tránsito, es un hacerse constantemente. Entonces, nuestra vida es un gerundio. Nuestra insuficiencia es un lanzamiento hacia algo superior, hacia algo más allá, hacer algo más de nosotros mismos siempre y en cada momento. Y así regresamos a una aspiración y a una liberación, que es nuestro tema central. Si nos aceptamos como accidente y como insuficientes, nos asumimos con una misión, con un destino, con un sentido en la vida. La inferioridad se asume siempre frente a un extraño y con un código de valores diferente al nuestro. La insuficiencia se asume ante nosotros mismos. Es una medida de nosotros mismos. Ser un insuficiente, ser un accidente es ser siendo. No es una mácula, no es un pecado. No hay seres perfectos, no hay sustancias que no sean metafísicas, es decir, en la vida no hay una sustancia perfecta que es. Así que somos una posibilidad, somos un reto, somos una aspiración. Eso es ser insuficiente y eso es ser tránsito, ser accidente. En otras palabras, ser liberación.